passer, je vais rentrer à l'intérieur. En esta creación. En el nombre de Jesús oramos eso y te pedimos que esta mañana nos dirijas, entendiendo un tema tan complejo como el sufrimiento, cual parece que no podemos escapar. Danos, Señor, la posibilidad de poder salir hoy entendiendo un poco más desde tu perspectiva el sufrimiento, pero también ayúdanos a vivir en esta espera con esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, como les envié un mensajito ahora, lo que vamos a trabajar hoy es cómo caminamos con Dios a través del sufrimiento. A través del sufrimiento. De entrada, ustedes saben que esto tiene una premisa de fondo, esta pregunta, y es que eh, la idea de que Dios no solamente quiere quitar el sufrimiento, Dios no solamente permite el sufrimiento, sino que Dios quiere caminar con nosotros a través del sufrimiento. Es decir, la premisa en últimas acá no es como que Dios simplemente quiere hacer una cosa o que Él está como que se está conteniendo, no, Él quiere caminar con nosotros a través del sufrimiento. Para, digamos, como aclarar las expectativas, cuando hablamos del tema del sufrimiento, estamos hablando de un tema muy grueso y muy grande. Así que hoy simplemente vamos a abordarlo desde una perspectiva que el texto nos muestra como unas actitudes particulares que nos invita a tener cuando el sufrimiento viene a nuestra vida, nos muestra cómo debemos caminar con Dios a través de él. El sufrimiento creo que si tú eres creyente de hace mucho tiempo, si tú estás llegando a empezar a buscar al Señor, a caminar con Él, te habrás dado cuenta de que el sufrimiento es algo que nos visita a todos en la creación. Aquí, como diría Eclesiastés, a todos debajo del sol nos visita el sufrimiento. Tiene esa connotación como social, cuando vemos la violencia, el maltrato, las injusticias, los abusos, los desastres naturales, ¿cierto? Como cosas que están fuera de nosotros, que nos afectan de carácter social, pero también de forma personal. Creo que muchos de nosotros dentro de nuestra comunidad estamos, no es algo como que el vecino tenga, no, nosotros mismos estamos atravesando bastantes cosas de sufrimiento, como el tema de quebrantos de salud, de dolores agudos, enfermedades que nos acompañan a muchos de nosotros aquí en la comunidad por años, ¿cierto? Que doblegan nuestro cuerpo y también logra a veces doblegar nuestro espíritu. Hablamos de quebrantos financieros, de endeudamiento, empresas que están en crisis, desempleo una reducción en los ingresos en las casas. Vemos las injusticias de este mundo también sobre nosotros, las puertas que no se abren y que por quizás meses o algunos años se han venido tocando y uno experimenta como esa frustración de que las cosas no se están dando. Tenemos muchos sueños que queremos alcanzar y los planeamos, los articulamos, pero como que no se dan o si los alcanzamos muchas veces se destruyen. Um, el sufrimiento viene cuando te percatas de esta realidad de que tú no puedes controlar todas las variables de tu vida, ni de tu vida personal, ni de las de tu familia, ni de tus seres queridos. En últimas, el sufrimiento lo experimentamos, es como si fuera un prisma, como con tantos colores, tantas facetas, tantas caras. En últimas, nosotros, si nos damos cuenta, yo quisiera que te percataras de eso, de que nosotros no escapamos del sufrimiento, cualquiera sea como su índole. Ahora, ¿cómo vivimos nosotros el sufrimiento? Porque quiero como arrancar un poco viendo cuál es la forma en que lo hemos abordado culturalmente, ¿cierto? ¿Cómo hemos abordado culturalmente el sufrimiento? Y en esto quisiera pensar como en dos posturas que
usualmente tenemos, sea que tú eres alguien que cree en Dios o alguien que no cree en Dios, pero está por alguna razón como empezando a buscar respuestas a sus preguntas. Si tú vienes de un contexto católico, romano, o un contexto cristiano, evangélico, o un contexto judío, de alguna manera tienes algunas ideas acerca de cómo se relaciona el sufrimiento con esta creencia de Dios, con creer en la existencia de Dios. Y hay algunas líneas de pensamiento. Yo he visto algunas de las posturas, no creo que están todas aquí, pero al menos las más comunes que he llegado a percibir tienen que ver como entendemos el sufrimiento como un castigo de Dios, ¿cierto? Como que nos portamos mal, entonces Dios a consecuencia nos envía algo o no permite que las cosas se den. Algunos entienden el sufrimiento como que Dios quisiera evitarlo o quisiera solucionarlo, pero él no puede. Es como si Dios estuviera incapacitado o maniatado ante la creciente del mal en el mundo. También como creyentes podemos pensar en que el sufrimiento en ese sentido es algo que Dios debería arreglar, es decir, que es como casi su obligación o como algunos me han dicho, su trabajo, es decir, es que su trabajo es ser Dios y es poner las cosas en orden, ¿sí? Es poner las cosas en orden y permitir que de alguna manera como que ponga un vallado a nuestro alrededor y nada malo nos toque. Y bueno, son ideas que a veces tenemos de Dios. Así que, de acuerdo a esas ideas, nosotros actuamos y respondemos. Como, ¿en qué sentidos? Bueno, entonces, si es por pecado, entonces voy a dejar de pecar, o si es por algo que me está atacando, entonces voy de alguna manera, a anular los planes, a reprender a Satanás. Bueno, varios acercamientos que tenemos acerca del sufrimiento en nuestra vida. Oramos, ayunamos, buscamos que Dios cambie las circunstancias, ¿cierto? Como que, bueno, Señor, haz algo, haz algo, haz algo, y si no lo cambia, entonces, normalmente, la mayoría de nosotros pecadores, lo que hacemos es empezar a pelear con Dios y tomamos algunos el camino de la autonomía, es decir, de dejar a Dios de lado. Entonces, mira, déjame, yo lo resuelvo solo, yo lo voy a resolver. Y si de alguna manera no lo logramos resolver, procedemos a la victimización, al enojo contra Dios y a una pregunta que siempre, siempre aparece muy regularmente en estos diálogos cuando en especial sientes que tu vida la está quebrando Dios. ¿Saben cuál es la pregunta? Señor, ¿por qué a mí? ¿Qué hice? ¿Qué hice para merecer esto? Y eso tiene de fondo la idea de que nosotros no merecemos sufrir, ¿cierto? Como, como personas que quizás no creen en Dios o sea ateos o agnósticos, quizás tú de pronto te puedes acercar al sufrimiento como básicamente el argumento principal para poder sostener la idea de que Dios no existe. Es decir, Dios no puede ser bueno, todopoderoso y al mismo tiempo no hacer nada con todo lo malo que vemos en el mundo. Es decir, es que en últimas el argumento por sí mismo nos lleva a una conclusión. Entonces, como decían los filósofos, o Dios no es bueno, o Dios no es todopoderoso, o simplemente pues Dios no existe. No ves las noticias, es decir, no ves el mundo como está. ¿Cómo me vas a decir que Dios existe? Si quizás tú has estado caminando en ese sendero, uh, tú también tienes una lectura del sufrimiento. Y quizás puedes tratar de como de entenderlo. Y muchos han buscado el sufrimiento como, no, no, es que esto es como, esto es un karma que está viniendo sobre la persona, o de alguna manera la persona es muy de malas, o uno no sabe por qué, no le da como mayor trascendencia, no tiene explicación. Y lo que nos han enseñado estos gurús de el desarrollo personal de nuestro tiempo, es más que uno tiene como que darle significado y encontrar el propósito, como lo que no te mata te hace más fuerte, como que de alguna manera esto es para bien, no hay mal que por bien no venga. Esas articulaciones del sufrimiento son las que nos dicen, bueno, de esto vamos a salir, de esto vamos a salir y con el positivismo vamos echando para adelante en la vida, pero ¿qué hacemos si el sufrimiento se perpetúa en el tiempo? Si el desempleo continúa, si el cáncer se agrava, ¿sí me entiendes? Si los dolores se empeoran,
Si la persona por la que estábamos orando efectivamente muere. Es decir, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando eso viene a nuestra vida? Es lo mismo. Caminamos hacia la autonomía, buscamos la razón, tratamos de arreglarlo en nuestro desespero y nos damos cuenta de que no podemos y entonces empezamos a experimentar frustración, desespero, desesperanza, depresión, una profunda victimización también, que en últimas al creyente lo aleja de Dios y al no creyente o al ateo lo lleva a buscarle de alguna manera a esta conclusión de que la vida en sí no tiene sentido. Entonces buscamos otras fuentes que de alguna manera nos ayuden a olvidarnos del dolor. ¿Cómo qué? Como el sexo, las relaciones, las drogas, el alcohol, las redes sociales, los juegos, los videojuegos, cualquier cosa que nos ayude como a doparnos por un momento para no caer en cuenta de que estamos mal y que no hemos podido hacer nada para controlarlo. Por eso la pregunta que vamos a resolver hoy a través de nuestra predicación es, ¿cómo, si el sufrimiento es algo que viene a nuestra vida, el sufrimiento es algo que tiene que ver con Dios? No vamos a responder las grandes preguntas, pero al menos vamos a ver cómo el texto del día de hoy nos va a dirigir a entender cómo nos invita a Dios a caminar con Él a través del sufrimiento. Vamos a leer un texto y lo vamos a porcionar para que lo puedas ir como masticando y lo podamos ver de a pedacitos. Y en últimas queremos apuntar a la esperanza que hay, porque en Dios siempre hay esperanza. Y nuestro texto nos va a llevar a concluir y a ver cómo en Dios nosotros somos invitados a caminar esperando con esperanza. ¿Vale? Para quienes nos visitan, venimos caminando en una serie en la carta de Santiago y hoy vamos en Santiago, capítulo 5, versículo 7. Así que por favor ve y abre tu Biblia. Santiago capítulo 5, versículo 7 hasta el 11 vamos a leer hoy. ¿Sí? Y antes de proceder a la lectura de nuestro texto así partida, quisiera recordarte un poco de qué venimos hablando. Lo último que nos dijo la semana pasada Santiago es que Dios ha emitido un juicio contra los ricos o opresores. Y toda la carta la hemos estado estudiando desde la perspectiva, entendiendo el contexto sociocultural de creyentes que estaban pasando una mala racha, una situación muy compleja en su vida a razón de la expropiación de sus tierras, del abuso de poder, de las injusticias sociales, del retener los dineros. Eran creyentes que estaban sufriendo a causa de un mal social. Y después de decir que los justos están sufriendo y no pueden defenderse contra los ricos, Santiago pasa a decir esto. Por lo tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia aguarda las temporadas de lluvia. Así también ustedes, manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor que ya se acerca. No se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados. El juez ya está a la puerta. ¿Cómo caminar con Dios a través del sufrimiento? Las dos actitudes particulares que Santiago nos va a invitar a tener en medio del sufrimiento, caminando con Dios, son estas dos. La paciencia y la esperanza. Paciencia y esperanza. Y estos primeros versículos nos han mostrado esta primera actitud que Dios espera de nosotros en medio del sufrimiento. Paciencia, paciencia. Y nos trae una ilustración de un agricultor que lo miremos, que lo observemos cómo rompe la tierra, ¿cierto? Le echa cal, la prepara para la semilla y luego la riega y va quitando malezas y espera por largo tiempo, algunas veces meses, o quizás si está sembrando un palo de aguacate, años, hasta que esa hortaliza o ese árbol empieza a dar frutos. Yo no sé si a ustedes les tocó hacer el experimento que le pedían a uno en el colegio cuando le dijeron, vamos a hacer un experimento con una semillita de frijol.
y uno la pone ahí en el algodón mojadito y eso como que, yo recuerdo como que ya, y ya, y ya, y eso es como, es sumamente desesperante, al punto en que uno decía, ¿sabes qué? Yo no voy a volver a ver esa mata, y después de los días uno veía como que ya salió y se rompió, y ah, en últimas lo que evidencia ese ejercicio en nosotros am, es cuánto nos cuesta esperar. A nosotros nos cuesta mucho esperar, es decir, nosotros somos muy impacientes en la vida. A nosotros nos cuesta esperar cuando uno le dice, no, ¿sabes qué? Es que en diciembre nos vamos de viaje, vamos para la costa. Uy, eso es como que contando los días. O si a ti te prometen que hay un ascenso y que hay una reunión como determinante, uno está como ansioso esperando ese día. O cuando te dicen que por fin vas a poder comprarte algo que hace rato estás esperando, como que, como que uno está como con mucha ansiedad. O si hay un negocio que hace rato vienes trabajando y trabajando y como que ya va a salir y ya va a salir, uno le cuesta mucho esperar. Ahora, si para alcanzar algo bueno nosotros somos impacientes, ahora imagínate cuánto más impacientes somos cuando nuestra vida está atravesando el dolor. Mucho más impacientes. La paciencia no es precisamente una virtud que nos asista en los momentos en que estamos siendo afligidos por algo. Nosotros queremos solucionar el problema rápido, ya, ¿sí me entiendes? Salir de esto. Y cómo vivimos el proceso, como lo decimos ahorita, es decir, lo tratamos de evitar y cuando no lo podemos evitar y ya se nos viene encima, tratamos de entenderlo, de salir corriendo por algún lado de él, de arreglarlo y si no podemos, entonces tratamos de usarlo y si no lo podemos usar, lo resignificamos, pero en última hay que hacer algo con esto, yo no puedo vivir así, yo no puedo vivir con este dolor, yo no puedo vivir con esta soledad, yo no puedo vivir con esta situación financiera, tenemos que hacer algo. Lógico, que nadie quiera vivir con presión y con sufrimiento en su vida. El problema es que, siendo pastor, entendiendo mi propia vida y mi propia ansiedad y la ansiedad de otros, yo me he percatado, nosotros vivimos nuestra vida como muy al día, muy como si esta realidad que yo estoy atravesando hoy es el todo de mi vida. Y yo tengo que solucionar esto porque es que esto ya, me tiró la vida entera. Hay cosas que sí, pero créeme que la mayoría no. Vivimos muy ansiosos por solucionar el ya, el ya. Y creo que es que nosotros muchas veces no tenemos conciencia de, del propósito del sufrimiento. No tenemos conciencia del fruto que trae el sufrimiento. Y por eso es que lo despreciamos tanto y queremos salir rápido de él. Y eso, en últimas, tiene un mal por debajo. No somos conscientes, seas creyente o no creyente, de la historia que Dios está llevando a cabo, no solamente en nuestra vida, sino a través de toda la historia de la humanidad y hacia dónde la está conduciendo. Nosotros no nos percatamos sino de la hora, de este momento de nuestra vida. Por eso es que nos cuesta tanto esperar. La invitación que Santiago nos hace y que es la invitación del Señor para nosotros que estamos atravesando pruebas y dificultades es tengan paciencia hasta la venida del Señor. Y es muy curioso que aquí no hay como una articulación de toda una teología de por qué sufrimos. ¿Cierto? No resuelve eso que nosotros nos asiste inmediatamente cuando algo se nos descuadra en la vida. Señor, ¿por qué? No nos dice. O Señor, ¿para qué? Tampoco nos dice. El texto solo dice, tengan paciencia. Estos creyentes estaban siendo azotados, les estaba yendo muy mal y estaban pasando hambre. Es decir, la situación era muy compleja para ellos. Y es curioso que Santiago no se dedique a hacer toda una articulación teológica del sufrimiento, sino que les dice, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Entre líneas, lo que Santiago está diciendo a los hermanos es, confíen en el Señor. Quizás no tengamos las respuestas a las preguntas que queremos, quizás no tengamos la respuesta a las oraciones y clamores que estamos haciendo, pero la respuesta de este texto, aunque suene simplista, es muy profunda. Confía en el Señor. Confía
en el Señor. Porque es que, mis hermanos, la única manera en que podemos esperar con paciencia, que es lo que nos está pidiendo y nos está invitando Dios a tener en medio de la prueba y el dolor, la única forma que nosotros podemos hacer eso es si tenemos una plena confianza en el Señor, en los propósitos eternos que está llevando a cabo, algunos de ellos ocultos para nosotros, en el fruto que producirá como una y otra vez lo dicen las Escrituras, y en el fin de la historia que Él está construyendo. En últimas, para que tú puedas experimentar paciencia en medio del sufrimiento, necesitas confiar en Dios. Y necesitas confiar en que Él es bueno, que tiene propósito, que esto va a dar fruto y que Él cambiará la historia. Por eso, Santiago dice, así también nos muestra como las implicaciones de esta ilustración del agricultor. Primero, mantengámonos firmes. Literalmente eso significa fortalecer sus corazones. Es decir, esto no sé si les hace como un eco a lo que cuando uno va a los salmos, ve en el salmista muchas veces, que es como que predícate a ti mismo. En últimas, no dice, Señor, fortalece mi corazón, sino que fortalécete, fortalece tu corazón. Y aquí hace algo como muy intencional para ti, para mí, que en medio del sufrimiento, la primera actitud que nos invita a tener es, mira, espera y sé paciente. Pero ¿cómo puedo atravesar a través del sufrimiento con paciencia? Manteniendo firme mi corazón, esforzando mi corazón. ¿Y cómo lo hago? Predicándome el Evangelio. ¿Recuerdan este Salmo 13? Cuando es uno de los salmos preferidos, lo he compartido con muchos de ustedes, esa que parece como una bipolaridad de David, al empezar como que me abandonaste, me dejaste y no me estás escuchando, ¿sí me entiendes? Los enemigos están encima de mí, pero termina diciendo esta predicación, pero yo confío en tu gran amor. Mi corazón se alegra en tu salvación. Yo canto salmos al Señor porque el Señor ha sido bueno conmigo. O por allá el salmo que tanto le hemos leído, el Salmo 103 de alma mía, alma, bendice al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Alma, como que esa cosa de fortalecerme en que en el Señor con su palabra. Y miren que no necesariamente son como con sus promesas de gloria y de victoria, sino particularmente la certeza de su amor. Y cuánto más para nosotros ahora en Cristo. Pero lo segundo que dice acerca de esta implicación del agricultor es que aguardemos con paciencia, es decir, básicamente maneja la ansiedad, ¿cierto? Maneja la ansiedad. Y eso es muy difícil y sería muy simplista decir que, no sé, si estás viviendo con dolores que te doblan literalmente, que no te permiten levantarte de la cama, que te digan maneja la ansiedad. Pero creo que igual como el salmista, el del Salmo 42, salmos muy preciosos si tú estás atravesando tiempos muy difíciles en tu vida, el salmista diciéndose a sí mismo, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Eso, como que la predicación de quién es el Señor, el recordarnos continuamente lo que Él ha hecho en Cristo, la seguridad que tenemos en su amor, es lo que nos da a entender que Él tiene propósito, a pesar de que no parezca estar haciendo nada en este momento, porque no está cambiando la situación. ¿Cómo nos mantenemos firmes? ¿Cómo fortalecemos nuestro corazón? Recordándonos no solamente qué puede hacer el Señor, como muchos tienen las promesas de, no es que va a hacer esto y me va a prosperar y me va a dar y me va a cambiar, no, predicándonos y recordándonos el carácter del Dios en quien hemos puesto nuestra confianza. Ahora hay una advertencia que Santiago hace en medio de esta espera, en el versículo 9, hermanos, no se quejen de unos de otros hermanos para que no sean juzgados. El juez ya está a la puerta. Es curioso que
Ah, en medio del sufrimiento, en medio del sufrimiento, una de las cosas que nosotros normalmente tendemos a hacer es a quejarnos, ¿sí? A quejarnos mucho. Pero quiero centrarme en una particularidad de la queja que Santiago denuncia acá, que es la queja de otros. No sabemos si es que esa sentencia hacia los ricos opresores era porque había hermanos ricos que tenían hermanos pobres que estaban contratando y de alguna manera estaba como diciéndole a ellos, especialmente, mira, no se quejen de ellos, ¿sí? El texto no nos da mucha claridad de cuál es la queja que hay entre hermanos, pero en últimas nos dice que en el sufrimiento pareciera que nosotros tenemos una gran tendencia a echarle la culpa a otro, ¿cierto? Y, y que esa queja tiene el propósito como justificarnos, ¿cierto? Como desresponsabilizarnos de nuestro sufrimiento, con lo cual yo te animo a que tengas mucho cuidado, porque muchas veces estamos muy mal y no nos percatamos que eso fue culpa nuestra. Y le echamos la culpa al vecino, al sistema, a los políticos de turno, ¿sí? Le echamos la culpa a los papás, le echamos la culpa a la iglesia, al que sea, al que sea. Santiago dice, mira, cuidado en la espera con esa tendencia a decir que otro es el culpable de mi mal, porque eso en últimas conduce a una ruptura de la unidad de la iglesia, eso genera una ceguera en tu vida para tu propio pecado si tú constantemente estás hablando de que otro, lo que hizo o lo que no hizo es lo que te tiene como estás. Y en últimas lleva a tu corazón a un punto muy complejo que la escritura nos advierte, cuidado con la amargura del corazón, porque eso se ve, ¿sí me entiende? Dice, eso deteriora la vida de la iglesia. Por eso Santiago dice, mira, en la espera, tengan cuidado con la queja, tengan mucho cuidado con la queja, porque Dios de ninguna manera aprueba que tú ni yo hablemos mal de nadie, ni en especial de los hermanos. ¿Cuál es la actitud que debemos tener si el sufrimiento que estamos viviendo es a causa de otros? Guarda silencio y deja la justicia al Señor. Deja la justicia al Señor. Y ahí hay un tono de esperanza porque nos dice que si hay algo corrupto, dañado, que te está causando dolor, que otro hizo, recuerda, el juez está a la puerta. Él va a venir a juzgar con justicia, ¿cierto? Si has sido víctima del mal de otros y que te ha dañado y te ha deteriorado, deja la justicia en manos de Dios. Ahora, yo sé que esto es muy complejo, porque podemos hablar de temas de plata, ¿sí me entiendes? Podemos hablar de temas de relaciones y oportunidades que se cerraron, pero cuando hablamos de temas de abusos, algo que infringió dolor a nuestra vida, que nos dañó aún físicamente, sé que es muy difícil caminar en eso. Yo lo que quisiera animarte es que es a recordar que cuando Santiago nos invita a dejar la justicia en manos de Dios, eso no se separa de la idea de entender que en últimas nosotros también vamos a ser juzgados y que solamente por la misericordia y compasión y gracia que se nos ha extendido en nuestro Señor Jesús, a través de la muerte y sacrificio en la cruz por nuestros pecados, es que nosotros podemos recibir la justicia. Así que cuando te dicen que esperes por la justicia de Dios, que el juez se acerca, no creo que alguien que haya recibido perdón gratuito esté esperando venganza. ¿Sí entiendes? Sería una contradicción del Evangelio. Así que si tú estás esperando, yo espero que esa espera sea una espera en oración, sea una espera en compasión con quien te dañó. Una oración genuina para soltarlo, perdonarlo, para que la amargura y el odio no posean tu corazón. Aquí viene nuestra segunda actitud. Y vamos al versículo 10. 10 y 11. Hermanos,
Tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. En verdad consideramos dichosos, bienaventurados es el término, a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Santiago nos invita a hacer memoria de hombres fieles como los profetas que sufrieron. Y si tú quieres ver y entender cómo Dios opera en medio del sufrimiento, por favor ve a los profetas mayores y menores para que te cambie la perspectiva absolutamente de una teología de prosperidad que dice que Dios nos va a guardar pues como de todo mal. Muchas veces Dios nos llamará intencionalmente, es decir, su voluntad para nosotros es que suframos. En ocasiones, Él puede invitarnos a caminar en ese sendero. Así que si tú quieres aclarar más esto, ve por favor y estudia a todos los profetas para que entiendas cómo Dios opera en el sufrimiento. Y por supuesto, aquí nos muestra otro más, que es el más conocido, que es Job. Este hombre que sufrió y la cita de estos dos ejemplos, de los profetas y de Job, Santiago les está diciendo es como para que, hermanos, miren que hay bienaventuranza en sufrir. Muy contrario a lo que nuestra cultura nos ha enseñado el sufrimiento, que lo tenemos que evitar y evitar a toda costa y solucionarlo a toda costa. Santiago ya desde el principio de la carta nos había dicho esto. Santiago capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, considérense muy dichosos, estén matados, felices de la dicha, cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. ¿Por qué? Porque ustedes saben que en Dios nuestros sufrimientos no son en vano, pues ya saben que la prueba de su fe hay fruto de constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Es decir, miren mis hermanos, miren a los profetas, miren a Job, qué ejemplo de perseverancia la de estos hombres. Es que en últimas, Dios tiene propósito en el sufrimiento. Por eso lo que nos está diciendo es que no es solamente como que espere y aguante, no, en Dios y con Dios el sufrimiento lo vivimos y lo esperamos con paciencia, pero con esperanza, con esperanza. El ejemplo de Job, que en últimas, un hombre que era recto delante de los ojos de Dios, pero su vocación y su llamado sufrir, y en últimas, aunque peleó y debatió y otros le cayeron encima y lo juzgaron duramente, después de un encuentro avergonzante, humillante con Dios, este hombre entiende que es que no había comprendido que Dios es Dios, ¿sí? Y en últimas, cuando el texto de Santiago nos dice, miren a cuán bueno y compasivo, cuál fue el final que Dios le dio, nos invita a mirar por allá en Job 42, versículo 10. Y el Señor restauró el bienestar de Job cuando éste oró por sus amigos y el Señor aumentó al doble todo lo que Job había poseído. El Señor bendijo los últimos días de Job más que los primeros y tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Dios fue bueno con este hombre. Y eso no quiere decir que las matemáticas sean para todos igual. Es decir, que en esta vida entonces Dios nos va a recompensar, porque tendríamos que ver en últimas lo que a Jesús le responde a Pedro cuando le dice, nosotros hemos dejado todo por ti. Dice, bueno, ¿sabes qué? En la vida venidera tú vas a recibir muchas cosas hermosas, pero en la vida venidera es que vas a recibir el verdadero tesoro. O como en Hebreos capítulo 11, cuando estos hombres de fe caminaron sin recibir en esta vida lo que Dios había prometido, dieron cuenta de que estaban mirando algo mucho más allá. Y aquí es donde nuestro texto nos lleva a hacer ese giro de entender en dónde está nuestra esperanza. Nos hacen entender el carácter de Dios. Y miren la última línea. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso.
¿Qué es lo que a uno lo anima a perseverar con paciencia y a esperar con esperanza? Que es que el Señor es galardonador de quienes esperan en Él. Nuestro Señor es bueno, es compasivo, es tierno, es misericordioso. Pero entonces debería simplemente quitarnos el sufrimiento. Soberanamente Él no ha decidido obrar así, sino que está componiendo la historia, una historia que nosotros dañamos, ¿cierto? Un sufrimiento que nosotros trajimos al mundo cuando decidimos sacarlo de nuestra ecuación. Ahora Él está componiendo todas las cosas en Cristo y nos ha dado una promesa gloriosa, que es lo que este texto dice una y otra vez. ¿Notaron que a lo largo del texto se nos repite este tema de el juez está a la puerta, la venida del Señor está cerca? De entrada, Santiago no responde el por qué ni el para qué, pero lo que hace para alentar a hermanos que están sufriendo de una manera horrible en ese contexto es pongan sus ojos en la historia de Dios. Pongan sus ojos en el gran marco de lo que Dios está haciendo. Pongan sus ojos en esa esperanza gloriosa de cuando el Señor vendrá. Él vendrá a hacer justicia. Y quiero hacer una anotación a esto para algunos que tienen en su corazón una pelea con esta idea de que Dios es injusto porque permite que los ancianos, los niños, los pobres sufran, que porque permite tanta injusticia, porque hay tanto mal en el mundo, porque hay asesinatos y masacres como las que hemos estado recibiendo cada vez más en las noticias en nuestro país. Y sentimos como esos deseos de que se haga justicia. Y como no la vemos acá, como no la vemos ya, pensamos es que Dios no existe, Dios es injusto, Dios ¿dónde está? No está haciendo nada. Lo que hace Santiago al traernos este marco de referencia es que nos ubica en la historia de Dios. Es que la historia de Dios no ha terminado. De hecho, la apunta hacia un destino glorioso en donde Él restaurará todas las cosas, pero también vendrá a juzgar. Nosotros creemos muchas veces que Dios es injusto, es porque nosotros no entendemos la historia. De hecho, esta promesa que hace Santiago a los hermanos es lo que más los alienta, porque saben que en últimas Dios vindicará a sus siervos sufrientes. Dios hará justicia en Cristo. Dios compondrá el mal del mundo y recompensará a quienes aguardaron y esperaron en Él, pero también juzgará con dureza al malvado, al idólatra, al hechicero. Es decir, Dios hará justicia, pero nosotros todavía estamos conduciéndonos a ese final de la historia. Y para darte ese marco de cómo termina esta historia, quiero que vayas conmigo a Apocalipsis 21. Hay un marco espectacular de este cielo nuevo y la tierra nueva. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí entre los seres humanos está la mujer de Dios. Vará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Y ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor. Porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba con ellos, el que estaba sentado en el trono, dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza.
Mis hermanos, para concluir, yo quisiera decirte a ti que eres un seguidor de Jesús, que has entregado tu vida a Él y has puesto tu esperanza en Él. Yo quisiera animarte como Santiago lo hizo con estos hermanos, a que pongas tus ojos en el final de la historia. Tus ojos en cómo Dios ha garantizado por su palabra que terminará esta historia de quebrantamiento, de llanto, de insatisfacción, de frustración y de dolor en este mundo. Quizás tú no sepas el por qué, quizás no sepas el para qué, quizás quedes como Job y no entiendas nunca hasta el final de tu vida por qué pasaron tantas cosas. Pero ¿sabes qué? Tú y yo no necesitamos entender eso. Tú y yo no necesitamos entender eso. Si entendemos el carácter del Dios en quien hemos puesto nuestra confianza, es que el Señor es muy bueno y compasivo. Él terminará esta historia y te invita a ti hoy a que no te fijes en la respuesta a tus preguntas, sino que te fijes en Él, que le creas a Él, que camines con Él, dependas de Él. Porque solamente poniendo tus ojos allá es que tú podrás caminar en este mundo esperando con esperanza. Pero si tú has venido empezando a explorar el cristianismo y conociendo un poco más a Jesús y acercándote a la Biblia, yo quiero invitarte a algo en especial. El texto continúa diciendo algo importante. Versículo 6. También me dijo en Apocalipsis, ya todo está hecho. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Le daré de beber gratuitamente de la fuente de agua de la vida. El que salga vencedor heredará todo esto. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Es muerte. ¿Y por qué quiero terminar también con esto? Porque yo quiero que tú entiendas, si te estás acercando al Señor, esta promesa tan hermosa está acompañado de esta sentencia tan dura. Porque lo que tú y yo anhelamos profundamente en esta creación es que se haga justicia. Y eso es lo que el Señor va a hacer. Justicia. Y el mal va a ser castigado. Por eso yo quiero invitarte a que tú pongas tu esperanza en el Señor Jesús. Porque si tú y yo nos paramos delante de la balanza de Dios, no vamos a salir limpios, te lo aseguro. No vamos a salir limpios. Por eso lo que nos dice esta idea de que viene un juez a juzgar, nos debe poner a temblar, pero nos debe poner a correr hacia la oferta de gracia que Dios ha extendido para los pecadores. Es que vengan a recibir su justicia o su justificación, su perdón gratuito, arrepintiéndose de estos pecados que denuncia y abrazando el perdón gratuito, la gracia gratuita, la compasión, esa adopción como hijos que quiere darnos a través de Jesús. Por eso mi anhelo para ti, si no has tejido una relación con Jesús hasta aquí, es que corras hacia Él, que te arrepientas de tu pecado y que te abraces a esa cruz como el único lugar donde podrás presentarte a este juicio con un abogado que te justificará y que trasladará su justicia a ti, su perdón a ti, te cubrirá para que puedas disfrutar de esta preciosa promesa de cómo Dios terminará su historia en gloria. Padre, gracias por tu
palabra el día de hoy. Por favor, bendice a mis hermanos y a mis hermanas, Señor, aquellos a quienes está llegando esta predicación. Yo sé que hablar de sufrimiento no es algo fácil, Señor, y tiene tantos matices en nuestra vida. Sé que para algunos quizás son cosas triviales que simplemente son como una piedra en el zapato. Para otros son como un aguijón, una lanza que atraviesa la vida y no nos deja vivir en paz. Nos quebranta, nos humilla, nos doblega. Yo te quiero pedir, Señor, que sea cual sea la clase de sufrimiento que están experimentando mis hermanos y hermanas, ellos hoy sean alentados a esperar con paciencia la venida de aquel que vindicará cada dolor y eliminará para siempre esto de nuestra historia, que tiene propósito, que quiere dar fruto, que quiere llevarnos, Señor, a una gloria que está preparando para nosotros. Señor, quizás no tengamos las respuestas que queremos ya, pero hoy entendimos, Señor, a través de esta palabra, nosotros las respuestas para esas preguntas hoy. De hecho, no necesitamos entender, como no pasó con Job, las razones, el porqué, las circunstancias y demás. No necesitamos nada de eso si podemos comprender en quién hemos puesto nuestra confianza, el carácter del Dios a quien hemos entregado nuestra vida. Yo te suplico, Señor, que por favor afiances nuestro corazón en ti, que nos ayudes a esperar, así no cambien las circunstancias, a esperar con esperanza, porque sabemos que nuestro Dios es bueno y compasivo en todo lo que hace. Gracias por Jesús, el sello que garantiza no solamente nuestra herencia, sino también tu buena voluntad para con nosotros. A ti sea la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Si quieres conectarte con nosotros, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, en Instagram y en YouTube estamos como Redil Belén. Te esperamos para estar conectados.